Está de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, vamos a continuar con más a esta hora y nos acompaña la doctora Delia Icaza. Ella es jefa de la sección de salud mental del Ministerio de Salud. Y es que hace unos días se aprobó en la Asamblea Nacional esa ley de salud mental, pero el MINSA ya viene trabajando de esto desde hace mucho tiempo. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy para que nos cuente desde cuándo el MINSA ha estado trabajando en el tema de salud mental ayudando a la población panameña. Hola, muy buenos días, Giselle. Buenos días pues a toda la audiencia. En el día de hoy nos escucha y también pues eh, recibimos esa noticia todos juntos de la aprobación de esta nueva ley de salud mental hace unos días. En efecto, pues esta ley tiene una historia un poquito larga. Desde el 2019 fue propuesta la ley o el anteproyecto por el diputado Silva, después de que ya se estuviese trabajando en otras políticas públicas, como por ejemplo la ley que establece el marco jurídico y aborda las conductas suicidas. Nosotros en el Ministerio de Salud recibimos muy bien la propuesta del diputado Silva con respecto a su inquietud en un tema que definitivamente carecía quizás de la atención debida por mucho tiempo, pero que en ese momento sí necesitaba que se enfocara toda la atención y la relevancia que requiere la salud mental de la población. Es así que en aquel momento, desde el 2019, ante la propuesta, la sección de salud mental del Ministerio de Salud hizo sus recomendaciones, puesto que la propuesta era muy buena, pero carecía de algunos puntos que definitivamente se debían abordar y digamos que se hizo ese equipo tan importante que viene a conformar una mesa técnica con el cual entonces se trabajó en esa ley, se abordaron muchos puntos que en la propuesta inicial no estaba, como les decía, y se comenzó entonces a elaborar mucho más profundo, de una forma mucho más profunda, esa ley. Sin embargo, como muchos recordarán, en algún momento de la presentación de ese anteproyecto, pues sí llegamos a algunos nudos críticos que terminaron por descartar en ese momento lo que era la propuesta o el anteproyecto de la ley de salud mental. Puntos digamos que significativos, porque tenían que ver con temas como la emisión de los certificados médicos de salud mental y también temas que abordaban la posible necesidad de modificar nuestro código sanitario. Entonces, ante pues esos nudos críticos, como te menciono, hubo una pausa en el trabajo sobre esa ley de salud mental. Sin embargo, volvimos a recibir entonces la propuesta del diputado Silva, quien insistía de muy buena fe y con muy buena iniciativa en abordar a través de una ley la salud mental, esta vez más enfocada en lo que tiene que ver a los derechos humanos y que hay que decirlo, de alguna manera ponía de lado aquellos nudos críticos con los que nos enfrentamos en algún momento para poder avanzar con una base para una ley de salud mental que a través de su posterior reglamentación nos permitiera entonces ahondar más y abarcar en aquellos puntos que se estaban dejando de lado en este momento. Claro. Doctora, a su juicio entonces, ¿la ley aprobada de salud mental en la Asamblea cumple con los requisitos? ¿Sí va a ser una herramienta importante? ¿Cuál es su juicio al respecto? Desde luego que sí. La ley como está y como te digo, abarca sobre todo los puntos que tienen que ver con los derechos humanos y que de hecho está basada en los derechos de las personas con trastornos mentales. Es una base importantísima para poder entonces a través de su reglamentación abordar muchos temas que nos permitirán digamos que darle ese empuje a través de las políticas que la salud mental en Panamá requiere. Es posible, sí, que todavía queden por fuera algunos puntos importantes, pero que definitivamente no solo a través de la reglamentación, sino a través del trabajo incansable que el Ministerio de Salud viene haciendo,
podrá seguir abordando a través de otras propuestas. Y de hecho, como comenzaba diciendo, nosotros no es a través de esta ley de salud mental que venimos trabajando en esta gestión, en todas las aristas que la ley de salud mental requiere a través de políticas. Hemos trabajado no solo en la ley 174 que aborda las conductas suicidas, hemos trabajado en la realización de una norma técnico-administrativa, que es la que regula todo lo referente a la salud mental a nivel nacional y en cada una de las regiones. Y también hemos desarrollado otros documentos que son de igual importancia y que definitivamente ayudan a que cada vez el tema de la salud mental esté más normatizado y que sea mayor la garantía de que todos los panameños puedan contar con que ese respeto al derecho que tenemos a la salud mental y a la protección de nuestra salud mental sea respetado y además podamos trabajar en conjunto, porque no es solo un tema del Ministerio de Salud, sino que es un tema que debe ser abordado de forma integral, es decir, desde la intersectorialidad y la interinstitucionalidad. Son prácticamente todos los sectores y todas las instituciones que juegan un papel importante en lo que es la salud mental de la población y que definitivamente quedará reglamentado a través de esta ley. Sí, que a ese punto iba, doctora, ¿cómo estamos actualmente en nuestro país en este tema de salud mental? Como usted lo dice, era un tabú, creo, si no me equivoco, usted me corregirá, sí, para el tiempo de la pandemia fue que empezamos a hablar con más normalidad del tema de la salud mental, y es que todos realmente estábamos afectados de una u otra manera por la situación que enfrentamos. En este momento, ¿cómo estamos en Panamá en ese tema? ¿Las personas están yendo a buscar ayuda? ¿Cómo está el panameño? Definitivamente no es secreto para nadie que los temas de salud mental por mucho tiempo, a través de los siglos, en realidad, han representado un tabú. Por muchas razones, sobre todo porque nos faltaba comprensión acerca de cómo y por qué se desarrollan las dolencias, las morbilidades, las patologías de salud mental. Y lo atribuíamos a muchos factores, pero no dejaba de ser, más allá de un tabú, un tema propicio para la estigmatización. Y eso contribuye definitivamente a que la mayoría de las personas que en determinado momento tienen un quebranto de salud a nivel de su psiquis, no buscaran aquella ayuda que tenían. Y es muy importante destacar dos puntos principalmente. Uno, que la salud física y la salud mental son igual de importantes. No en vano hemos venido a través de los años hablando de mente sana y cuerpo sano y viceversa. Y lo otro es que cualquiera de nosotros podemos enfrentar en determinado momento de nuestra vida un problema con nuestra salud mental, sin que necesariamente eso significa que padecemos de un trastorno mental. Pero todos podemos atravesar por un momento de crisis, de duelo, de depresión, de ansiedad, y eso afecta a nuestra salud mental. Entonces, claro, es precisamente con la pandemia que vamos rompiendo más ese tabú, que nos vamos acercando más al comprender la importancia de la salud mental, porque la mayoría de nosotros de alguna u otra forma nos vimos afectados por algo que para lo que no es que no estábamos preparados, sino que no nos imaginábamos que íbamos a pasar por todo lo que pasamos por la pandemia. Entonces, hasta los más cuerdos, hasta los más sanos, pudimos percibir lo importante que era la salud mental, porque de alguna u otra forma nos sentimos afectados. Amén de que, claro, se dispararon muchas dolencias y trastornos mentales, hubo recaídas, hubo afectaciones en los servicios de salud, y todo eso afectó de forma global, y no solo es una realidad de Panamá, una realidad a nivel mundial. Todo eso afectó lo que era la atención de salud mental en Panamá. Afortunadamente, y como bien decimos, no hay mal que por bien no venga, no solo empezamos a comprender la importancia de la salud mental, no solo comenzamos a romper con esos tabúes y esos estereotipos, sino que la misma población, los mismos funcionarios, el mismo personal de salud comenzó a trabajar para atender esa necesidad tan importante que era la salud mental. Hoy en día no somos solo los especialistas en el campo
los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, las enfermeras de salud mental, sino son prácticamente todos los trabajadores de la salud y también los funcionarios de otros sectores los que de alguna forma se involucran con la promoción y la prevención de la salud mental en sus ambientes, en sus trabajos, en sus escuelas, con sus empleados, con todos aquellos que les rodean, porque al final es un asunto de... Claro. Doctora, importante, ¿dónde? ¿Cómo? ¿A quién acudir? ¿Dónde buscar esa ayuda? Hemos visto lamentablemente en las últimas semanas algunos temas de suicidio en nuestro país. Hay personas, obviamente, el estrés, cada quien sabe sus problemas, pero las personas que nos están escuchando en este momento, que tienen algún problema, que tienen alguna situación, ¿en dónde se puede buscar esa ayuda importante para poder ver de qué manera entonces uno sana o logra contener ese problema que uno lleva adentro? Bien, aquí lo más importante es el primer paso, el reconocer que estamos afrontando un problema. Y como bien lo dice, cada quien conoce sus problemas, pero más allá de eso, todos tenemos problemas. Y como decía hace un momento, todos en algún momento de nuestra vida podemos tener una situación, una crisis, un quebranto que afecta a nuestra salud mental sin que necesariamente eso signifique que padezco de un trastorno. Entonces, es el primer paso, reconocer que tengo un problema, que quizás no tengo en ese momento las herramientas y las capacidades y habilidades necesarias para afrontar la gravedad de esa situación que me afecta. Y que es posible entonces que vaya a requerir el apoyo y la ayuda de un profesional, que no siempre tiene que ser un especialista en la salud mental. Y que, como decía, ya tenemos muchos funcionarios y personal sanitario capacitados en temas de salud mental para darle ese primer abordaje a las personas que buscan, que requieren de esta ayuda. Es así que una persona que ya acepta que tiene un problema que no puede manejar por sí mismo, y que repito, no puede pasar a cualquiera de nosotros, puede acercarse a cualquier instalación de salud y conversar o solicitar una cita con un profesional de la salud que no necesariamente tiene que ser especialista en salud mental y presentar su situación, lo que siente, sus síntomas. Y este idóneo sabrá entonces qué debe hacer con esta persona o este paciente, si puede tratarlo a sí mismo o si debe referirlo a alguna otra instancia o a algún otro profesional de la salud. En la mayoría de nuestros centros de salud, de las policlínicas, de la Casa de Seguro Social igualmente, contamos con equipos de salud mental. Es decir, que tenemos psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales que pueden brindar esa ayuda y canalizar apropiadamente al paciente. Y eso se repite en todos los niveles de atención. Es decir, cuando ya esta persona puede hacer que requiera otro tipo de atención, como por ejemplo una hospitalización, porque también sucede en esos casos, no siempre es así, pueden encontrar la ayuda necesaria también en otros niveles de atención como los hospitales. Entonces es importante que la población sepa que nosotros tenemos el personal sanitario capacitado para brindar la ayuda necesaria, que contamos con los especialistas, pero que también contamos con médicos generales, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras no especializadas, igual enfermeras de salud mental, que perfectamente pueden apoyar y darle la ayuda a una persona. Claro, doctora. Importante eso que mencionan los centros de salud, ya que muchas veces las personas no buscan esa ayuda o ese apoyo pensando que es muy costoso atenderse o ver temas de salud mental. Ya usted ha confirmado entonces, el MINSA cuenta en todos sus centros de salud con especialistas que pueden dar esa guía o esa orientación en un momento de ayuda. Doctora, ya. Correcto, y de hecho la ley establece claramente la gratuidad para aquellas personas que se atienden en el programa de salud mental porque padecen algún trastorno neurológico, de salud mental, de consumo de sustancias. Así es que si bien es la experiencia que muchas personas han tenido y la idea que todavía permanece, la salud mental es costosa, es importante que también dice que en salud, aquella persona que padece de un trastorno mental, del comportamiento, como decía, neurológico, consumo de sustancias, queda establecido el derecho a la propiedad y su atención.
Usted lo dijo, a veces el primer paso es importante aceptar, reconocer, cómo ayudar un familiar, si uno ve que hay un familiar que está pasando una situación, que uno lo ve diferente, que uno lo ve incómodo, uno como familia, cómo apoya, cómo ayuda, cómo le llega a esa persona para poder ayudarlo, para que entonces no caiga en un tema más delicado. Mira, precisamente esa es la importancia de uno de las aristas que tiene que ver con cualquier tema de salud, y es la promoción, es decir, lo que es la educación en salud. Y en salud mental es un tema muy importante porque nosotros tendemos mucho, y es un mecanismo de defensa, no es que esto sea mal, es un mecanismo de defensa que muchos tenemos a pensar que podemos controlarlo todo, que tenemos controles sobre todo sobre nosotros mismos o aquellos que amamos, y que nuestra ayuda o nuestro deseo de apoyar va a ser suficiente como para que salgamos adelante nosotros mismos o la persona con la que estamos, a la que queremos, que convive con nosotros o que está cerca de nosotros, y nosotros podemos poner todo el empeño en ayudar. Y de hecho esa ayuda y ese apoyo es importante, pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones. También tenemos que reconocer y aceptar que no siempre tenemos el control de todo y que no siempre el querer ayudar es suficiente para aquella persona. El entender esto y el aceptar que en el momento en que yo vea que toda la ayuda que yo quiero brindar o toda la voluntad que yo quiero poner para sentirme mejor, para poder afrontar lo que me está pasando o ayudar a otra persona a afrontarlo, quizás no va a ser suficiente. Entonces, como me imagino que va orientada a tu pregunta, reconocer cuándo estamos limitados, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son esas señales, esos signos, esos síntomas de alerta que me indican a mí que la persona o yo mismo requiero una ayuda más profesional. Y como siempre insisto, uno de los primeros y más importantes indicadores es cuando los problemas o las situaciones que me aquejan, la forma en que me siento, la forma en que pienso, la forma en que estoy afrontando las demandas de mi alrededor, comienzan a afectarme de forma significativa en mi desempeño cotidiano, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, al punto de que ya no soy el mismo, me aíslo, mi rendimiento en el trabajo o en la escuela no es igual, ya no socializo de la misma forma, ya no me siento igual, o sea, ya no soy igual de productivo. Es decir, que mi funcionamiento global como persona no es el mismo. Y eso es lo característico de los problemas a nivel de salud mental, el deterioro en el funcionamiento, porque se me acaban las herramientas para afrontarlo, no tengo suficiente. Entonces, ese es uno de los principales indicativos que nos orientan a pensar que en ese momento la persona necesita ayuda más allá de lo que es el apoyo de un familiar o una, es decir, que necesita de una ayuda. Excelente, bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora Delia de Icaza, ella es jefa de la sección de salud mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora, este tema es muy amplio, gracias por resumirlo de esta manera, por darnos esos tips importantes entonces a tomar en cuenta, y que tenga buenos días más adelante o después la estaremos invitando nuevamente para retomar este tema que es de mucha importancia en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Gracias, con mucho gusto y buenos días a todos.